pero estamos en lo que se llama el mes de la Reforma. El mes de octubre, dentro de las iglesias reformadas, se le ha llamado el mes de la Reforma. Y esto precisamente porque un 31 de octubre de 1517 se da oficialmente por iniciado el movimiento reformado. Este movimiento tuvo lugar en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, cuando el 31 de octubre precisamente de 1517, un monje llamado Martín Lutero clava un documento en las puertas de la catedral de Wittenberg llamado las 95 tesis. ¿Cómo es cómo se da? Y me gustaría iniciar este estudio, me gustaría iniciarlo dándoles una historia acerca de lo que es la Iglesia Reformada. Nosotros como Iglesia Reformada tenemos que debemos de tener muy en claro por qué somos una Iglesia Reformada, a qué se refiere con ser una Iglesia Reformada. Hay muchas denominaciones que se han dado en los siglos posteriores de la Reforma, que prácticamente ahorita pues sería imposible nombrar a todas las denominaciones, pero nosotros como Iglesia Reformada, Iglesia Bautista Reformada, debemos de tener como en claro por qué somos una iglesia reformada. En 1517, como les comento, el monje es Martín Lutero. Él había estado durante mucho tiempo siendo monje católico, siendo incluso sacerdote. Él había estado durante mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica. Él había visto desde adentro cómo la Iglesia Católica, todas las tradiciones de la Iglesia Católica invalidaban prácticamente lo que es la palabra de Dios. Él no lo percibía así en ese momento porque estaba enseñado precisamente en las cosas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, después del año 300 después de Cristo, había tenido prácticamente tomado el cristianismo. Todo el cristianismo a nivel mundial estaba enfocado en la Iglesia Católica. Ella tenía tomado el cristianismo de todo el mundo. Así es de que las cosas del cristianismo se movían únicamente a través de la Iglesia Católica. Y dentro de la iglesia, pues sobre todo en la Edad Media, sacaron muchas enseñanzas, muchas doctrinas contrarias a la Escritura. Alguna de esas doctrinas era, por ejemplo, la existencia del purgatorio, donde se decía que las almas, cuando morían, como todas las almas morían en pecado, la mayoría de las almas morían en pecado para ellos, para la Iglesia Católica. Estas almas iban al purgatorio, donde pagaban de acuerdo a las culpas que ellos tenían, pagaban y posteriormente eran ascendidas al cielo. Esa era la enseñanza de la Iglesia Católica. Otra de las doctrinas que ellos enseñaban era la doctrina de las indulgencias. Las indulgencias eran aquellos pagos que se hacían a la iglesia para que las almas que estuvieran en el purgatorio o aún las personas que estuvieran vivas, que cometían pecados, de esa manera ellos se quitaran sus pecados por medio de pagos que hacían a la iglesia. Una persona viva, decía la iglesia, tú puedes pagar por los pecados que ya cometiste e incluso puedes pagar por los pecados que vas a cometer. Era una situación de mucha idolatría, era una época de mucho paganismo, de mucha enseñanza falsa. Y entonces Martín Lutero, del personaje que les comento, Martín Lutero, viendo en una ocasión, visita él Roma, y en una ocasión, estando visitando Roma, se da cuenta precisamente acerca de muchas herejías que se llevaban a cabo ahí en la iglesia de Roma, en la iglesia en Roma. Él veía, por ejemplo, cómo las personas de muy bajos recursos en aquel tiempo, pues las personas, y aún hoy, pero en aquel tiempo era la mayoría de bajos recursos, eran personas que vivían de manera muy miserable, incluso personas con discapacidades, cómo esas personas eran obligadas a dar aún lo que no tenían por tal de
de satisfacer aquel requisito que la Iglesia Católica les daba para salvación de sus almas. Entonces fue ahí en ese lugar donde este personaje, donde Lutero se da cuenta acerca de cómo obraba la Iglesia Católica. Entonces, estando en una ocasión, él estando estudiando, en cierta ocasión, el libro de Romanos, se da cuenta de Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Esto le llegó tan profundo a Lutero que en ese momento el Espíritu Santo cambia la forma de ver de Lutero, lo transforma el sentimiento o la manera que él había sido enseñado en la Escritura y lo cambia de tal manera que él comienza a enseñar y se da cuenta de todos los errores que llevaba la Iglesia Católica. Es por eso que decide él escribir las 95 tesis, y esas 95 tesis, la intención de él no era estar en contra de la Iglesia Católica en la cual había sido enseñado. Su intención precisamente era que hubiera una reforma, era que la Iglesia Católica se reformara, no estar en contra de la Iglesia Católica. Entonces las 95 tesis que él elabora en ese documento van enfocados, la mayoría de ellas, en contra de las indulgencias y en contra de los dictados del Papa, porque al Papa se le hacía como una persona infalible. La autoridad del Papa era una autoridad mayor inclusive que la de la propia Escritura. Lo que el Papa decía por medio de sus escritos, lo que le llamaban las bulas papales, era que lo que el Papa decía tenía mayor validez que la palabra de Dios. Así que viendo esto, Martín Lutero lo que hace, escribe esas tesis en contra del Papa y dice en contra del Papa, de las indulgencias y también en contra de lo que ellos decían que la salvación era por obras. Era lo que él se había dado cuenta cuando ve el versículo que dice que la salvación es por fe, el justo por la fe vivirá, se da cuenta que la salvación no era por obras, sino por fe. Él lo que hace es escribe este documento, lo clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg y se arma un problema en contra de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Entonces comienza la Iglesia una persecución en contra de Martín Lutero, al grado de que en 1521 se le manda a llamar a comparecer, a una comparecencia, nada menos que con el emperador, en ese tiempo el emperador del Imperio Romano. No era el Imperio Romano germánico, que era en ese momento el rey Carlos V. Entonces se presenta él en ese lugar, con representantes también del Papa, porque el emperador estaba presionado por el Papa para que llamaran a Lutero y de esa manera detuvieran aquello que él había iniciado, porque cuando él clava las 95 tesis ahí, la gente se da cuenta, comienza a ver lo que estaba pasando y la gente empieza a rebelarse en contra de la Iglesia Católica. Así de que se había formado realmente un problema muy grave dentro de los países europeos. Entonces se le llama a lo que se le llamó la dieta de Worms, que era la dieta, así se le denominaba, no era una dieta como nosotros la conocemos, era una comparecencia que él debería de tener ante el emperador y ante las autoridades, muy altas autoridades de Roma. Cuando él se presenta en ese lugar, hubo únicamente 2 preguntas que ameritaban respuestas firmes por parte de Lutero. Estas preguntas eran nada más 2 que tenía que responder: que si los escritos que él había hecho, que si los escritos que le ponían enfrente, él los había redactado, él los había hecho, y que si se retractaba de aquello que había escrito. La primera pregunta la respondió rápidamente, dijo: sí, los escritos esos yo los escribí. Y pide tiempo para contestar la otra pregunta, de que si se retractaba de aquello que había escrito.
Le dan 24 horas para que él responda acerca de esa pregunta, y al día siguiente, cuando se presenta, le preguntan, ¿te retractas de aquello que dices, que hiciste? Y entre otras palabras, entre el discurso que él da, le dice, no me puedo retractar ni quiero retractarme. Si ustedes no me demuestran con la escritura que yo estoy mal, yo no puedo retractarme porque estaría obrando en contra de mi conciencia y en contra de Dios. Así que Lutero es perseguido por la Iglesia Católica. Un príncipe, Federico el Sabio, lo recibe en su castillo, lo guarda porque estaba siendo perseguido para matarlo por parte del emperador y de la Iglesia Católica. Lo guarda en su castillo, y es ahí, en ese lugar, donde Lutero traduce la Biblia al idioma alemán. Aún las personas, aún el mundo secular le debe en gran parte, sobre todo los alemanes, le debe en gran parte el idioma alemán tal y como se conoce hoy a Lutero, porque él comienza a traducirlo. En ese tiempo había el idioma alemán, era pues un idioma, pero se hablaba de diferente manera en cada región, así de que no era un idioma consensado. Entonces, cuando Lutero traduce las escrituras al idioma alemán, el idioma alemán se hace uniforme, así de que comienza el mundo alemán le debe en esa parte. Pero lo más importante es que esta traducción al alemán comienza a imprimirse de tal manera que la gente, las personas comienzan a recibir la Biblia en el idioma, en su idioma, y comienza la gente a leerlo, y de esa manera se da cuenta de todos los errores doctrinales que estaba llevando la Iglesia Católica. Y ahí pues se arma una revuelta dentro del mundo europeo, no únicamente en Alemania, sino que también en Inglaterra. Ya se había traducido la Biblia al inglés, pero como la Iglesia de Roma no permitía que las personas leyeran la Biblia. La Iglesia de Roma decía, la Iglesia Católica, el Papa decía que el único autorizado para interpretar la Biblia era precisamente el Papa. Nadie más tenía autorización de leerla, porque nadie más, decían, tenía la capacidad de interpretar lo que la Biblia dice. Así de que cada personaje que comenzó a traducir la Biblia a su idioma, como en el caso de Inglaterra, John Huss y otros personajes que comenzaron a hablar acerca de la Biblia en inglés, comenzaron a ser perseguidos, incluso asesinados por parte de la Iglesia Católica. Martín Lutero tenía esa persecución también, fue escondido, y por la providencia de Dios, él no llegó a ser apresado ni a ser asesinado. Ahora, dentro de ese movimiento, ahí se da el inicio del movimiento reformado, que es en lo que nosotros vamos a estar viendo. Se inicia el movimiento de la Reforma. ¿Cómo se da este movimiento de la Reforma? Dios tiene el control de todo, recuerden esto. Dios tiene el control, Dios prepara todas las cosas para que su iglesia siempre se mantenga fiel y siempre sea una iglesia pura, porque es la novia de Cristo. Así es de que dentro de este movimiento reformado, el Señor obra por medio de hombres para que se empiecen a rescatar. No eran doctrinas nuevas, se empiezan a rescatar las doctrinas de los primeros padres de la iglesia, y esto es de los apóstoles. Doctrinas que la Iglesia Católica había dejado a un lado para meter las doctrinas que ellos mismos habían promulgado. Entre ellas, como les comento, la doctrina de las indulgencias. Aquella doctrina de las indulgencias, por medio de la cual el Papa León X construye la catedral la Basílica de San Pedro. Necesitaba mucho dinero, y de esa manera el Papa, en ese tiempo, en el tiempo de Lutero, el Papa trata o busca la manera de hacerse de dinero para construir en la Basílica de San Pedro, y contrata a un hombre llamado Johann Tetzel. Este era un hombre muy audaz, muy astuto, que lo contrata el Papa para que vaya a las regiones de Europa, principalmente en Alemania,
y recabe fondos por medio de indulgencias para construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, que esa construcción tan fastuosa y tan millonaria que tiene la Iglesia Católica. Se necesitó mucho dinero y de esa manera fue como ellos lo consiguieron. Así de que este hombre llamado Johann Tetzel recorre las provincias de Alemania por medio de obras de teatro, por medio de discursos en los cuales a la gente les decía: si tú tienes a un familiar que está en el purgatorio, en cuanto pongas una moneda y suene la moneda en la caja, el alma de ese familiar tuyo se va automáticamente al cielo. Así que toda la gente engañada por ese tipo de situaciones daba el dinero para lo que el Papa había decidido construir. Entonces, en el movimiento de la Reforma, como les comentaba, dentro del movimiento de la Reforma se rescataron aquellas doctrinas que habían estado prácticamente opacadas por parte de la Iglesia Católica. Esas doctrinas que fueron rescatadas es la que dio el inicio a lo que es las iglesias reformadas. Estos son lo que son las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas, como vamos a ver más adelante, las iglesias reformadas basan su enseñanza en varios puntos que son muy importantes y sobre todo que son bíblicos. A través de continuando con la historia de lo que es la iglesia, a través de la historia, ya durante el siglo XV, XVI, XVII, todas las iglesias buenas que eran de sana doctrina, que en ese tiempo no había muchas que no eran de sana doctrina, porque todas se basaban precisamente en las teologías de las iglesias reformadas. Todas tenían una misma enseñanza, todas tenían una misma predicación, todas se enfocaban en la predicación fiel de la palabra. Sus predicaciones eran expositivas, predicaban acerca de la salvación solo por fe, de la escritura. Todas las iglesias predicaban de esa manera. Pero como el enemigo siempre se mete en las iglesias para tratar de desvirtuarlas, ya por allá por el siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, y mayormente en el siglo XX, dio inicio a aquellas iglesias emergentes, las cuales comenzaron a sacar diferentes enseñanzas apartadas de lo que era la teología reformada, de lo que eran las enseñanzas bíblicas llevadas a cabo desde los apóstoles, los que denominados padres de la iglesia también, y posteriormente la iglesia de la Reforma. Todas estas iglesias, como las iglesias carismáticas, los testigos de Jehová, los mormones, esas iglesias se dieron por parte de hombres que se apartaron de las enseñanzas de la teología tomada desde la época de la Reforma. Así de que nosotros, como iglesia reformada, nosotros queremos llevar a cabo aquellas enseñanzas de las cuales surgieron precisamente de la Reforma, esas enseñanzas que hombres muy reconocidos a través de la historia de la iglesia, que fueron los que llevaron el evangelio a diferentes partes del mundo, tenían esas enseñanzas. Desafortunadamente las enseñanzas se fueron desvirtuando y hoy en las iglesias podemos ver muchas doctrinas que fueron tomadas de hombres que no basaron su enseñanza en las Sagradas Escrituras. Y si basaron su enseñanza en las Sagradas Escrituras, fueron unas enseñanzas tergiversadas, mal aplicadas, mal enseñadas, que han dado origen a lo que hoy podemos ver en las iglesias donde ya no se predica el evangelio como debe de ser, donde más que estudiar cada parte de la escritura, la transforman o la deforman de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su manera de ver ellos mismos la escritura. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en claro cuáles son aquellas doctrinas que dieron origen a las verdaderas iglesias, a la verdadera iglesia.
aquella iglesia que fue fundada bajo los cimientos apostólicos, aquellas iglesias que siguieron y que desafortunadamente al paso del tiempo con la iglesia católica y con las iglesias emergentes que resurgieron después de los siglos 17, 18, 19, sobre todo 18, 19, 20, fueron apartándose de las doctrinas verdaderas de las iglesias. Dentro de las doctrinas de la iglesia reformada, podemos encontrar varias que son las fundamentales para la enseñanza reformada. Ustedes tienen ahí todos tienen una hojita que dice creencias teológicas básicas de la Iglesia Bautista Reformada. ¿Todos tienen hojita? Muy bien. Y si ven ahí dice las 5 solas de la Reforma. Estas son una de las bases, una de las teologías básicas de la Iglesia Reformada, lo que se llama las 5 solas de la Reforma. Afortunadamente, muchas de las iglesias de hoy, que no son iglesias reformadas, tienen estas 5 solas como sus fundamentos doctrinales en sus iglesias, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero no únicamente estas bases, las 5 solas de la Reforma, no son únicamente las bases de una iglesia reformada. Nosotros tenemos también lo que se llama las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, que regularmente se le domina como calvinismo, que no tiene nada que ver con Calvino, inclusive no es que él formuló las doctrinas de la gracia, simplemente cuando llevemos el estudio de esto nos vamos a dar cuenta cuál fue la razón por la cual las iglesias de ese tiempo tomaron como fundamento las doctrinas de la gracia y no las doctrinas que se denominan libre albedrío o calvinismo. Vamos a ver ahí, eso es una parte muy interesante, cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles de las doctrinas que se enseñan el día de hoy en las iglesias. Nada más hay dos tipos de doctrinas en cuanto a la salvación, porque mucha gente dice, en muchas iglesias dicen, es que yo no creo ni en el calvinismo ni en el arminianismo. No se puede creer en algo que no sean esas dos, porque cuando vamos a verlo nos vamos a dar cuenta que nosotros o creemos que el hombre cayó totalmente en el huerto del Edén, o creemos que no cayó totalmente en el huerto del Edén. El calvinismo dice, cayó el hombre totalmente en el huerto del Edén. El arminianismo dice, no cayó totalmente en el huerto del Edén. Entonces, no puede haber una tercera, o cayó o no cayó. Podemos ver también que la elección incondicional de la cual nos hablan las doctrinas de la gracia es cuando nos habla el Señor que Dios elige a las personas sin que haya visto nada en ellas para su salvación. La otra parte nos dice que sí, que el hombre participó dentro de esa salvación. Así que no hay otra tercera, o crees en una o crees en otra. Eso vamos a verlo en su momento, pero se los quería comentar únicamente acerca de cuál es la otra posición doctrinal que tienen las iglesias. Es muy importante, hermanos, porque de esto se define cuál es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros veamos acerca de que las doctrinas de la gracia, nos vamos a dar cuenta de que esta doctrina son aquellas que exaltan y reconocen la soberanía de Dios. En cambio, la doctrina del libre albedrío o el arminianismo exaltan al hombre, porque al hombre lo hacen ver como si fuera el centro y no a Dios como si fuera el centro. Entonces ya vemos entonces que son las 5 solas de la Reforma. Tenemos las doctrinas de la gracia, tenemos también lo que es la teología del pacto. Es una teología también dentro de las iglesias reformadas, la teología del pacto. Esto va también en contraposición con la otra teología que se llama la teología se llama el dispensacionalismo. Y esto es referente a la doctrina también de la salvación, la doctrina de cómo se ha llevado la salvación a través de la Escritura, cómo el Señor nos dejó
la salvación a través de la Escritura. Teología del pacto, dispensacionalismo. Tenemos también, entre otras de las características de una iglesia reformada, es que una iglesia reformada es una iglesia confesional. Una iglesia confesional es aquella que basa sus enseñanzas en la Escritura, principalmente, eso no hay duda. Pero tenemos como referencia una confesión, algo que nosotros confesamos. ¿Por qué es importante que haya una confesión en la iglesia? Es importante que haya una confesión en la iglesia porque de esa manera la iglesia camina de acuerdo en lo que creen todos. No se puede, aunque como iglesia estamos nosotros llamados a recibir a toda persona, a toda aquella criatura, como dice la Escritura, dice en la misma Escritura nos habla, ¿podrán caminar dos juntos sin estar de acuerdo? Entonces, si en una iglesia se predica acerca de las 5 solas, de la teología del pacto, de las doctrinas de la gracia, y una persona no cree en estas enseñanzas, pues hay dos maneras, ¿no? La manera es que tenga un espíritu enseñable, que esté en la iglesia recibiendo la enseñanza, y una vez, si no está de acuerdo, pues puede continuar asistiendo a la iglesia, pero también puede decir, bueno, yo voy a buscar una iglesia que crean lo mismo que yo para estar de acuerdo. Esa es la razón por la que hay una confesión. Una confesión también nos sirve para que en un momento no llegue un pastor y quiera cambiar la doctrina, la enseñanza de acuerdo a lo que el pastor quiere, sino que la iglesia establece sus creencias de tal manera que es una iglesia que ya saben lo que cree y no puede ser desviado de un lado a otro de acuerdo a lo que los pastores que vayan viniendo vayan constantemente queriendo cambiar. Ahora, la confesión, en este caso la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es a la que nosotros estamos adheridos, pues es una confesión, como yo les he comentado, no es inspirada, por lo tanto no es perfecta, debe de tener algunos errores, pero es precisamente por lo mismo que la confesión inicia diciendo que la única regla de fe y conducta en la iglesia es la Escritura. Aquello que la confesión diga que no vaya de acuerdo a la Escritura debe de ser desechado. Pero es importante que nosotros conozcamos eso. Así es de que es otra de las características de una iglesia reformada, es que es una iglesia confesional. Otra de las características, en este caso, hay iglesias reformadas, por ejemplo, la iglesia presbiteriana es una iglesia reformada. Nosotros somos iglesia bautista reformada, y la diferencia que hay entre ellos y nosotros principalmente es que ellos creen en el bautismo de infantes. Ellos creen que los niños deben de ser bautizados, tal y como la Iglesia Católica lo hace. Nosotros como bautistas, nosotros creemos en el bautismo de creyentes. Nosotros bautizamos a personas que hayan creído en el Señor Jesucristo, en el Evangelio. Así es de que esa es la diferencia. Todo lo demás es igual, con excepción también del gobierno, el tipo de gobierno de una iglesia y de otra, pero en cuanto a doctrinas es la misma. Ellos llevan lo que se llama la confesión de Westminster. Es una confesión anterior a la bautista. De hecho, la bautista está basada en la confesión de Westminster. Y la otra característica que tiene una iglesia reformada es que es una iglesia donde su predicación es una predicación expositiva. Hay dos tipos de predicación, hablando generalmente, la predicación expositiva y la predicación temática. Una predicación expositiva es cuando se toma un pasaje o un versículo en ocasiones o un pasaje de la Escritura y se va predicando expositivamente, se va exponiendo cada parte de ese pasaje. La ventaja que tiene una predicación expositiva es que se va dando lo que la Escritura va diciendo. Se va predicando acerca de lo que la Escritura va diciendo. Con diferencia, la otra predicación, una predicación temática, es una predicación cuando el predicador o el pastor elige un tema
y sobre ese tema comienza a tomar versículos de la Escritura que se acomoden a ese tema. Por ejemplo, una predicación expositiva, en una predicación expositiva del libro de Génesis, nosotros iríamos tomando desde el libro de Génesis capítulo 1, iríamos hablando acerca de la creación del hombre, la caída del hombre, iríamos de esa manera, el arca de Noé y todo eso. En una predicación temática se tomaría, por ejemplo, se tomaría un tema de cómo la iglesia debe de funcionar. El predicador escoge el tema, ve que la iglesia tiene algún problema en ese momento, toma el tema y empieza a buscar versículos de la Biblia para aplicarlos a su predicación. La mayoría de las veces, o prácticamente esto es riesgoso, porque la mayoría de las veces se aplican versículos mal tomados, mal aplicados. Se toman versículos de tal manera que no es lo que la Escritura, como se toman versículos sin tomar la exégesis de todo el pasaje, muchas veces se toman versículos que son mal aplicados. Entonces esas son las diferencias que tenemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada y algunas otras iglesias. Muy bien, hermanos, vamos a en esta ocasión vamos a iniciar con lo que se llaman las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma, quizá ustedes las hayan oído mencionar, y regularmente se mencionan en el idioma en latín. Si ustedes tienen sus hojitas ahí, se van a fijar que dice sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. No es muy difícil para nosotros en el idioma español. Para los idiomas, el inglés quizás sea un poquito más difícil entender la traducción, pero nosotros, como nuestro idioma se deriva del latín, así de que no es difícil entender que sola escritura se refiere, ¿qué quiere decir? Sola escritura. Sola fide, sola fe. Sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esas son las bases, esa es la estructura de la enseñanza reformada. Esa es la base de alguien la menciona como si fuera un edificio, diría que la sola escritura sería el cimiento. Si fuera las columnas, sería sola fide, sola gracia y solo Christus, serían las columnas de nuestra fe. Y soli Deo gloria sería el final, el techo de la estructura. A Dios sea siempre la gloria. Así de que estas 5 solas de la Reforma no se dieron inicialmente. Cuando se hizo la Reforma no hubo alguien que dijo, voy a hacer 5 solas de la Reforma. De hecho, fueron dándose paulatinamente de acuerdo a qué era lo que se enseñaba o lo que se creía. Entonces vamos a ver nosotros estas 5 solas, están estructuradas o vistas de una manera muy sintetizada, porque no queremos tomar mucho tiempo en eso para alcanzar, no el día de hoy, pero sí alcanzar a ver las demás enseñanzas, las demás teologías de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma entonces empieza con la sola escritura. Sola escritura o solo la escritura, dice ahí, solo por medio de la escritura. Es decir, es solo por medio de la escritura que puede llegar a nosotros el mensaje de la salvación. No hay ningún otro medio, no existe ninguna otro libro, no existe ninguna otro dictado, otra autoridad, como mencionábamos acerca del Papa, por medio del cual pueda llegar a nosotros el conocimiento de la fe, de la fe. Dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10.
Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: no hay otro evangelio. Aún dice, si un ángel, aún si el ángel Gabriel viniera y les predicara a ustedes otro evangelio diferente, y dice, sea anatema. Y anatema quiere decir sea maldito. Eso es lo que se refiere. Así que no hay ningún otro diferente. La palabra de Dios, el evangelio en la palabra de Dios es el único que nos puede traer la fe y la salvación. Segunda Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es la única manera o el único medio por el cual nosotros podemos recibir el evangelio. No hay otro evangelio. Por eso es una base sólida de nuestra iglesia y de todas las iglesias, como les comentaba, afortunada, gracias a Dios que la mayoría de las iglesias tienen como base estos puntos de la iglesia reformada. La siguiente sola es la sola fide, solo fe, dice allí, dice, solo por la fe Dios nos salva. La salvación viene únicamente por Dios. Dice, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nosotros no participamos en nada dentro de la salvación. La salvación viene únicamente por fe, por la fe que nosotros depositemos en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en lo cual nosotros podamos contribuir. Como dice la iglesia, en la iglesia católica dice es por fe más obras. La salvación en la iglesia católica es por la fe más las obras. La Biblia claramente dice que la salvación es únicamente por fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y aún la fe, hermanos, aún la fe es un don de Dios, como dice aquí la Escritura. Ni siquiera la fe viene de nosotros. Nosotros no podemos ejercer fe en Cristo si no es porque Dios nos da ese don para que nosotros podamos ejercer la fe. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio y somos restaurados por medio del Espíritu Santo, es en ese momento que el Espíritu Santo nos da el don de la fe para que nosotros podamos creer. De otra manera, nosotros no podemos creer. Nadie puede creer
si no le he sido otorgado el don de la fe por medio del Espíritu Santo. El tercer punto es sola gratia, sola gracia. Dice la salvación es solo por gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8, ahí mismo nuevamente nos habla lo mismo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. En la segunda que vimos, la de la sola fe, nos habla acerca de la salvación es únicamente recibida por medio de la fe en Cristo. Y esto nos habla acerca de que es por gracia, de que es únicamente porque Dios así lo determinó, no porque haya visto en nosotros algo en lo cual lo haya motivado a darnos ese regalo. Es únicamente porque Dios así lo dispuso, porque es algo gratis, es algo que nosotros no nos ganamos, es por lo que se menciona aquí, que es por gracia, únicamente por gracia. La siguiente sola es solo Christus. Es solo Cristo salva. No puede haber otro medio de salvación sino únicamente por medio de Cristo. Dice Hechos 4:12, vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente la Escritura nos habla acerca de que la salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo, soy un camino para llegar a Dios. Él dice, yo soy el camino. Nadie puede llegar a Dios por medio de otros métodos humanos, por medio de otra religión. Es algo muy peligroso el ecumenismo que se promueve muchas veces en los líderes religiosos a nivel mundial, en el cual les dicen, no te preocupes, mientras tú creas en Dios, no importa en el Dios que tú creas, tú vas a llegar a la salvación. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Los musulmanes no van a llegar a la salvación por medio de creer en Mahoma o en Alá. Ni tampoco van a llegar a la salvación los que creen en Buda. Ni van a llegar a la salvación aquellos que creen en que hay otro evangelio, como son los mormones. El único camino para llegar a la salvación es Cristo. Él es el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, la quinta sola es soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Ahí mismo en Efesios 1, del 4 al 6, bueno, nos cambiamos a Hechos, pero vamos a Efesios 1, del 4 al 6, dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación se da únicamente para la alabanza de la gloria de Dios. Eso es el objeto de la salvación, la alabanza de la gloria de Dios. Dice Primera de Pedro 2:9, con eso terminamos, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Toda nuestra salvación es únicamente para glorificar el nombre de Dios. No hay ninguna otra causa por la cual Dios nos haya a nosotros elegido, sino únicamente para glorificar su nombre. La gloria de Dios siempre debe de ser resaltada en nosotros en cualquier acto de nuestra vida. Cualquier elemento de la Escritura, cualquier pasaje de la Escritura, cualquier situación que el Señor ha hecho, haga y seguirá haciendo, será únicamente para su gloria y para su honra. Ese siempre va a ser, y si ese siempre ha sido el propósito de la salvación de Dios, glorificar su nombre.